Las chinampas se siguen utilizando hasta el día de hoy en México, en especial en Xochimilco y Tláhuac. Floppy. Bienvenidos a Floppy Radio, el podcast de cultura prehispánica, geek y actual. ¿Qué episodio es este? ¿111, va? 111. 111, Catl. Bienvenidos a... Sí, Floppy Radio es el podcast que se transmitió en la antigua Tenochtitlan y hoy estamos aquí con una invitada súper especial, Lu. Y cabe mencionar que Lu ya nos había acompañado para contarnos también de cómo hacer ¿cómo se llama? Low cost travel. O mochilero. O mochilero. Mochilering. AKA mochilero. Mochilering. Exacto. Antes de empezar, acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes como Floppy Radio y si les da así un momento de... Si quiero, pueden darle like a este video, pueden suscribirse a este canal, pueden pasar la voz. Podemos hablar de algo que a todos les... No que antes no lo hagamos, pero lo que vamos a hablar hoy le interesa a todos y porque es un tema que seguro no saben. Y si no saben, y saben a medias, hoy van a saber más. Entonces, sí, ¿no? Sí. ¿Por ahí? Ok, excelente. Entonces, Floppy Radio episodio 111, chinampas de... ¿Qué? Díctame el título, no me acuerdo. La épica saga de la agricultura ecológica mexicana. Chinampas, la épica saga de la agricultura mexicana. Casi, me falta como una palabra. Ahí está arriba, lo están leyendo, no tengo que decirlo. Muy bien, Lu, bienvenida. Gracias. Y pues Fer, Almita, Pablo y yo aquí estamos. Nomás vamos a ver qué dice Lu, la verdad. No tengo ni idea. No tengo idea. ¿Qué Lu, es esto? platícanos este tema de los Juay de Rito. Juay de Juay de Rito. Rito. Pues ¿De dónde surgió tu interés? primero en ¿por estos qué temas? chinampas me invitaron a hablar? Ese era mejor título. ¿Por qué chinampas? Chinampa Gear Solid me dijeron que era el título alternativo de esto, pero creo que no va a funcionar. Exacto. Pues, a ver, ¿por qué nació mi interés? Pues porque al final es comida. Todos comemos. Fuera de choro, creo que este es un programa que se puede catalogar dentro de la parte de tecnología de Floppy, ¿no? Sí. O sea, vamos a hablar de tecnología, aunque usted no lo crea. Sí, de hecho sí, vamos ¿No? a hablar de tecnología. De las primeras tecnologías de la historia. Exacto. Creo que primero voy a hablar de lo que es la chinampa, porque muchísima gente no sabe lo que es la chinampa y mucha gente lo confunde con la trajinera. Ajá. Casi Qué siempre diverso. cuando dices chinampa, la gente piensa en el barquito con flores. Con florecitas. Así. Ajá. Viva México. Y alguien cayendo Ajá. ebrio. O dice al agua. Lupita. Exacto. Sí, Lupita Piensan- sí. y ebrio al agua. Tequila, mariachi y eso Tequila, mariachi. no tiene nada que ver con las chinampas. O el Titanic 2 que se inundó. Que se cayeron. Sí. Todos brincando al otro que también sabe. Bueno, pues casi todos los que la gente que vive en la Ciudad de México ubica las trajineras Sí. y muchísimos han ido a las trajineras. Y ni hablar de las Yo creo que traicioneras, todos. pero esas son otras. Y vas a las trajineras, te subes del embarcadero y vas tomando normalmente tequila, cosas así, mariachi, pasa la doña que vende el esquite. mariachi, sé que no dijiste eso, pero el mariachi Ok. es un gran bar que va próximamente a octubre. Perdón, Y que puede ir en su propia en las trajinera. trajineras del mariachi. Claro, claro. Sí. Nadie ¿Qué haga visión eso, empresarial? está tiene derechos. Ya está registrado. pendiente. Para cuando vean esto, ya está registrado. Bueno. Listo. Y pues básicamente cuando tú vas en una trajinera en los canales de Xochimilco, Ujú, ¿por qué se llaman canales? Primero, y no son ríos o cosas así, ujú. porque todo eso era un lago antes. Y ahorita les explico el famoso lago de Texcoco y todo eso, ¿no? Pero todo esto era un ¿Xochimilco lago. era un lago? Xochimilco es un lago. Es Sigue Un lago, es siendo. el lago de Xochimilco. Y cuando vas en los canales, vas entre chinampas. ¿Qué son las chinampas? Son islas artificiales de tierra que desde hace más de 1000 años. De ahí vienen las momias, todo eso, más o menos. No, pero sí. Ay, no, ¿Estás hablando de Maussan? Ese es Nazca. Son de 1000 años. Los monitos estos sembraban. Están en la isla de las muñecas, ahí estaban. Digamos que ese es otro. Maussan sí lo metería en esto, seguramente. Sí. Colgadas así en las muñecas. Tiene todo el sentido. Ya, nada, perdón, Luz. Ya voy a callarme, la verdad. Y básicamente es eso, hace más de 1000 años, no toda la Ciudad de México, mucha gente dice que toda la Ciudad de México
era un gran lago, no es cierto, no es toda la Ciudad de México. ¿Tú me decías que eran los Xochimilcas los que empezaron con este show? Se cree tal vez que eran que fueron los Xochimilcas. No se sabe a ciencia cierta quién inventó la tecnología de las chinampas, porque al final es una tecnología. Pero básicamente se encontraron que era puro lago y dijeron, ¿cómo le hacemos para ganarle tierra al lago? Y entonces pusieron, pues básicamente como unas balsitas con unos tipo bambús mexicanos. Pusieron árboles, que son los ahuejotes, que son los típicos estos de Xochimilco, y pusieron tierra, y entonces formaron islas. Y esas islas se convirtieron en terrenos cultivables increíblemente fértiles, que en lugar de dar 2 cosechas al año, todavía dan hasta 4 cosechas al año. Ok. Cuando llegaron los aztecas, vieron eso y dijeron, ¡oh, qué buena idea! Y entonces todos empezaron a hacer estas chinampas. Teotihuacán, ya ves, Tenochtitlan era pues el centro de la Ciudad de México, ¿no? Que simplemente era un islote natural. Y por medio de las chinampas, Tenochtitlan se llegó a extender hasta 10 veces su tamaño. Entonces era un montón. Alrededor de Tenochtitlan y donde está actualmente Xochimilco, que es el lago de Xochimilco, y también Chalco, también el lago de Chalco. En realidad todo lo que nosotros en nuestra mente tenemos como, el Gran Lago y el lago de Texcoco, en verdad eran 5 lagos. Que desde el lago de Zumpango, Xaltocan, el lago de Texcoco que era enorme, donde sí estaba Tenochtitlan, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Wow. Me acordé del libro de Azteca, de cómo estaban los diferentes reinos divididos en los lagos. Exacto. De hecho, fíjate que estaba aquí abriendo la página oficial del gobierno de México y justo dice que Chinampa viene del náhuatl Chinampam, que significa en la cerca de cañas, que era lo que nos contaba Lu, porque estaban cercados, porque o sea, como los bambús mexicanos se llaman cañas, no sé si los han visto, unos que son huecos. Con los que hacen instrumentos y todos los huecos, todo eso. Por eso se llaman así, porque estaban en una cerquita y les echaban tierra. Chéquense. La tierra del fondo del lago, que es súper fértil. Pues por eso era fértil. Súper fértil. Y entonces ya tienes ahí siempre agua, te está regando tus chinampas, tus cultivos. Y bueno, con el clima de acá maravilloso que tienes todo el año, pues tenías básicamente frutas y verduras todo el año. Básicamente eran verduras, pero ahorita todavía existen ahorita existen solamente el 10% de las chinampas que había en el siglo XVI cuando llegaron los españoles. Ok. Solo el 10%. El 10%. Solo el 10%. Y están en la alcaldía de Xochimilco y Tláhuac. Pero ¿no serían todavía menos? Porque dices, pues toda la ciudad estaba construida sobre... Pero drenaron el lago, ¿no? Exacto. Ajá. Realmente no era que todo el lago fuera chinampas. No era todo el lago. Era alrededor de Tenochtitlan. Una parte sí en Texcoco, pero una pequeña parte Xochimilco y Chalco. Ok. ¿No? Ahorita queda el 10%. Pero de ese 10%, el 80% está abandonado. No se cultiva nada. Absolutamente nada. Vamos bien. O está abandonado. Pero a ver, ¿por qué? Hay un tema, O sea, si da el doble... Lo que no sé es, a ver, no sé si es un tema porque tiene que ver que las chinampas se consideran patrimonio de la humanidad. Correcto. Patrimonio material de la humanidad. Lo declararon en algún momento en la UNESCO. Cultural. Ajá. ¿Eso impide que las vayan a afectar? No. De hecho, son 2 cosas. Toda esta zona de Xochimilco y las chinampas es área natural protegida. Okay. Eso es algo que es una denominación del gobierno, ¿no? El problema es que área natural protegida es como muy ambiguo y cada lugar es como, pues aquí se puede hacer esto, acá no se puede hacer esto y es como... Y de cuánto a discreción. aquello, Ajá. Sí. Entonces, bueno, pues área natural protegida es como un reconocimiento de que es un área natural muy importante, pero no está tan protegida como se deberá. Y por otro lado, el patrimonio de la humanidad, lo que dice es, bueno, lo que pasa es que las chinampas es el único sistema en su tipo en el mundo.
Se cree que en Perú llegó a haber algo similar. Al día de hoy no existe nada de eso. Ahí está, ¿ves? Maussan tenía Esos razón. eran aliens. Esos eran aliens, no tienen nada que ver. Ya, no tiene nada No, que ver. no. Los aliens ya se murieron, Sí, se fueron sí, y sí. se perdió eso. Totalmente. Sí, son momias. Son aliens. Pero aquí no eran aliens, entonces aquí sí se conservó. Sí. Es la diferencia. Órale. Sí. Órale, entonces está como mito que estuvieron allá, pero no hay pruebas. Bueno, se cree, sí, se cree, Ujú. pero no. Pero allá sí tienen otro tipo de sistemas también, ¿no? Tienen otro Muy tipo de sistemas de interesantes. cultivo. Ajá. Muy No, y de interesante. construcción, por ejemplo, todo lo que hicieron para Sí. subir Machu Picchu, el Sí. tema de las... Aliens. Pero me Te lo refiero estoy a los diciendo. de cultivo que son Las como terrazas. escalonados Las en terrazas. terrazas. Las terrazas. Y luego una todo lo mamada. que usan del excremento de llama y todo esto. Son una maravilla. También allá tienen unos sistemas de cultivo súper importantes en el mundo porque resuelven cuestiones de agua, que allá Ujú. no hay tanta agua. Resuelven cuestiones de agua, cuestiones de cambios de clima, Mm. porque a la hora de que están en terrazas le ponen piedras que se calientan en el día con el sol y en la noche Son como se invernaderos mantiene el naturales, calor y claro. entonces no tienen ese contraste de... Ah, mira qué listos. Órale. Entonces realmente sí, si tú te vas para atrás y ves esas, te pones a investigar sobre esas tecnologías de cultivo, eran unas cosas... Pues si no me increíbles. equivoco, los zapotecas o los mixtecos también cultivaban en terrazas. Hay terrazas también En México. Sí, no he estudiado sobre esas. Porque era otra técnica Sí. de cultivo que tenían justamente cuando vives entre montañas, Ujú. ¿no? En Zonas esas zonas secas. son súper montañosas y que son semidesérticas, Ujú. pues tienen que tener formas de cultivar. Entonces, tenían otra forma, pero sí escalonaban los cultivos porque además eso, Mm. cuando llueve, haces como tiene un declive, pues vas regando Claro. todo hacia abajo. Ya ves que en Machu Picchu, las terrazas de Machu Picchu, es a lo que es como cuando llueve, que eso es el problema porque se hace todo resbaloso, pero es que el agua está pensada para que baje y baje o sea, no se filtre hacia la montaña y obviamente se vaya hacia los mantos freáticos, sino que baje a todo lo que moje literalmente la tierra. Sí va regando cada Y va una de regando las cada una. terrazas. Wow. Pero la verdad es que lo que sé cada aquí los pueblos originarios mesoamericanos y obviamente pues todo hacia abajo O sea, del ¿estás continente diciendo que tenían los cosas bien españoles la cagaron? raras. Sí, mucho. Mira. Mira, vamos a Un decir que sí. poquito. Un poquito. En realidad, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, vieron esa maravilla, pero no la entendieron. O sea, supieron que era algo increíble, porque pues literal, o sea, pues era una ciudad ahí con islas y demás en medio de un lago, y es así como, wow, estos güeyes, Cosechas ¿qué todo el onda? año. Pero cosechas mejor todo el año, o construye sea, Sevilla aquí. Pero drenemos este lago. ¿qué fue lo Como que que sobre el agua. Claro. Torres, joder. ¿Qué fue lo que pasó? Que en verdad Lo siento. siempre hubo un problema de inundaciones aquí. Y hasta el día de Sí. hoy existe ese problema de Ah, pues inundaciones. peor ahorita que tapas el agua y pues el agua ahí sigue. Ajá, exacto. Ya Que, hay una miren, colonia paréntesis ahí. cultural, lo mismo le pasó a Monterrey. ¿Se acuerdan que Ah, Monterrey no, tenía donde sí. estaba su río Sí. natural, ¿no? Y se les ocurrió hacer que si el parque y construyeron en la cuenca del río. El Un tianguis. día, Qué listo. el tianguis, un día, hace no muchos años, bueno, noches, como 15 años, regresó el río. Dijo, Claro. Sí, pues Porque Claro. el río dijo, de aquí soy. de aquí soy, esta era mi casa, y El se agua llevó siempre encuentra por todo dónde. y buscan las noticias, no recuerdo, Sí, unos no, 15 o sí. 20 años, pero Monterrey se inundó, estaba Claro. todo inundado, se les metió Sí. el agua a todas las colonias, porque la naturaleza tiende a No reclamar se podía su espacio. saber. No se podía. claro. La calle se llama Río. es una calle, no un río. ¿Cómo vas a saber eso? Pero esto es como- una calle, no es un río. Por se Dios. llama Río. Como Río Churubusco, Exacto. Sí, Ajá. es una Por calle, ejemplo, claro. Río Miscuac. Becerra. Río Becerra, Ah. Río Misco. No crean que es porque son calles. Si Exacto, viven- siempre si fueron viven- calles. Si alguno de ustedes vive en Río algo, Cuidado. ya saben. Sí, sí, El- van a el comprar agua, casa sí. más para arribita. Ajá, Exacto. montaña, monte, Hágale bosque. unos Ajá. Unos pilotes. pilotes. En algún momento el agua va a llegar ahí, Sí. como siempre lo ha hecho. Sí. Sí. Sí, pues en realidad llegaron los españoles, vieron eso, había un gran lago ahí. Y pues primero pues todo muy bien, ¿no? Pero cuando empezó toda la lucha por la La invasión, conquista. Ajá. ajá, en realidad ellos, bueno, ahí llevaban 1000 años batallando con el agua.
¿no? Con que se inundaba, y siempre habían muchas inundaciones. Entonces, estos pueblos originarios llevaban 1000 años batallando con el agua y entonces idearon formas para evitar o disminuir las inundaciones, ¿no? Entre ellas, Nezahualcóyotl construye un gran dique que divide el lago de Texcoco. Y entonces, del poniente queda Tenochtitlan, con agua dulce, esto es muy interesante, con agua dulce, que es lo que es todo el lado de Tenochtitlan, Xochimilco y Chalco, quedan con agua dulce, está el dique, y del otro lado, Texcoco, Xaltocan y Zumpango, quedan con agua salada. Órale. ¿Por qué agua salada? Porque era agua que bajaba de las montañas y como las montañas se iban... pues deslavando, los minerales de la montaña. Sales minerales, pero era distinto al agua de no mar. era agua de mar. No es agua de mar. Y de hecho de ahí obtenían sal. Curioso. Secaban, dejaban que se secaran, como hasta ahorita cuando igual la montaña. sí, cultivaban sal. No sé si la cagaron. Épicamente. Pero eso es muy cierto. Y creo que tiene que ver, regresando al señor Maussan y los aliens. Que tiene todo que ver. Tiene todo que ver. No, pero la diferencia entre o sea, ¿por qué es el tema de la conquista? Es justo eso, porque no se tomaron la molestia de entender qué estaba pasando, ¿no? Que, voy a decir que era muy diferente, o sea, la conquista de los españoles, la de los ingleses, las conquistas en África, creo que ese es el problema, que nunca se han tomado la molestia de las potencias como en entender, no eres un pueblo, porque siempre los veían como los salvajes. Inferiores. Entonces no tengo nada que aprenderte, entonces... Exacto. Y esa es la idea de los aliens ancestrales, es... Solo los blancos tenemos una buena tecnología, la gente de color no puede tener, entonces son aliens. Llegó un alien a ayudar. Exacto, por eso decía que tiene que ver, pero no tiene todo que ver. Sí, alienígenas ancestrales nunca se pone a explicar cómo construyeron este museo en Gran Bretaña. Sacando la teletransportación de piezas. Que alguien les enseñó, les trajo esa tecnología. Exacto. Y además que es muy diferente, por ejemplo, con otras... Lo que decían, por ejemplo, el mayor imperio, uno de los imperios que más ha conquistado en el mundo ha sido Roma. Sí. ¿Por qué vivió tantísimos años? Porque Roma no hacía lo que hacen todas las culturas de conquista hoy. Lo que hacía Roma es llegaba, veía y decía, algo les tengo que aprender. ¿No? O sea, porque estas personas ya están aquí, ellos conocen el ambiente, conocen la zona, conocen qué hay, conocen cuáles son los monstruos y los no monstruos. Entonces se sentaban a entender y les decían, mire, yo tengo esta calle. ¿Tú qué me puedes enseñar? Por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de ir a Petra, pues los romanos llegaron a conquistar Petra. Hay caminos romanos en Petra, pero de ahí aprendieron a hacer los diques y a hacer como las cisternas. Porque en Jordania no llueve tanto, pero cuando llueve todo se inunda. Bueno, en Petra, Petra tenía un sistema muy complejo de cisternas que le daban agua a la ciudad durante todo el año. ¿Qué hacen los romanos? Tenían un cemento que si se fracturaba se autocerraba. Qué maravilla. ¿Qué hicieron los romanos? Van y aprenden y entonces llevan el sistema de las cisternas a los lugares donde el agua es complicado. Pero se sentaban se sentaban a entender. ¿Estás diciendo que es una conquista consensuada? Pues la conquista no es consensuada, pero sí hay una... ¿Cómo se llama esto? Está en términos actuales. Sí. Fusión. Una fusión cultural. Tiene un nombre. Y ahorita me voy a acordar porque si no me va a dar un aneurisma. Fusión. Pero sí hay un sincretismo cultural. Qué bueno que te acuerdas. Tiene una lágrima de sangre de repente. Porque no me he acordado en 40 Se llama minutos. sincretismo cultural, que es cuando tomas dos o más culturas y las mezclas y haces una nueva. Que es lo que permitió que el Roma, pues obviamente vivieran mucho tiempo, porque te decía, mira, yo te traigo el acueducto, ¿tú qué me das? Claro. Y entonces así se iban, y pues obviamente la gente con el paso del tiempo iba tomando lo mejor que quedaba de su cultura original, pero también, y así pues por eso creció Europa. O sea, Europa es una mezcla de culturas. Pero cuando llegaron aquí fue así de, son salvajes y se adoran y matan y sacan corazones, no tienen nada que enseñarnos. Correcto. Y pues se perdieron de esto que la verdad es que no sé, Lu, pero creo que donde se ha conservado es justamente de esas poblaciones originarias o de las personas, de los mestizos, que se dedicaban a la cultura y que no permitieron que se perdiera la forma como lo hacían. Sí, porque en realidad muchas veces hablamos de que se perdió, y no se perdió, se ignoró, que esa es la gran diferencia. Y en este caso, en el caso de cómo los aztecas en su momento controlaban esas inundaciones, esa agua,
pues realmente llegaron los españoles e ignoraron la forma en la que ellos lo hacían y pues también también hay que entender que en el contexto de una guerra, pues ves cómo le haces para ganar. Y entonces una de las cosas que hicieron fue destruir el dique. Ese dique que fue una maravilla en su momento porque contenía el agua de ese lado y además permitía que todo fuera agua dulce. Y entonces... Sí, imagino perfecto una película de Miyazaki con ese tema, el dique de los aztecas y la destrucción de la naturaleza de los dioses aztecas enojados. Voy a la vida. Ahora cómo la haría Michael Bay. Flora y todo. Unas bombas. Porque barrieron con todo. Una gran explosión y unas mexicas corriendo así en cámara lenta, güey. Con el agua salada atrás. Sí. Pues es que en parte sí fue así, o sea, trataron de hacer una conquista como... ¿Qué parte? Como No sé qué parte es la que fue así. La de las explosiones. Sí, me quedó al lado de qué parte. La de las explosiones. Ya. Y la cámara lenta siempre la puedes aplicar donde sea. Para dar énfasis. Acá. Es que no es lo mismo una explosión, o sea, el agua que venga así rápido y que te tira, a que te vaya Como tirando. el meme, ¿no? Sí. Sí, hay una diferencia. Versus Michael Bay. Sí, Michael Bay. Mira, Miyazaki está más chingón. Porque de más alguna bonito, manera te güey. digo, ya habían vencido, pero no se rendían Ajá. los aztecas. Entonces tuvieron que barrer con todo. O sea, hicieron un bombardeo total. Ajá. Entonces, pues eso. Esa es la parte de Ya, Michael Bay. Michael Bay. Sí. Ajá, correcto. Sí, y en pues eso sí, pues se perdió destruyeron muchísimo. todo, destruyeron el dique, destruyeron todos los sistemas de desagüe, destruyeron todo eso. Aparte asesinaron a la gente más culta. Sí, Entonces, sí, y también de esa manera. luego todo es un problema, porque imagínate que tú llegas a un lugar que está hecho de una manera que nunca habías visto antes. Como ahorita que llegaron aquí a la cabina. Por ejemplo. Más o menos. Imagínate que Ajá. llego yo y destruyo todo esto y luego lo quiero volver a hacer, pues va a Sí, ser un no desastre. sé por qué harías eso. Ajá. Con cara de depresión. así Sí, pero como es más como llegar a Insomnio, sí. un mundo alienígena otra vez. Claro, destruyes. Llegas a Pandora y... mira, Pandora. Qué cool. Avatar. Ahí está, James Avatar, ya lo Cameron, hizo James. ahí está. Gracias, James. Ya. Qué bonito, destruyámoslo. Ajá. Exacto. Pues en realidad así, un poco así pasó. Pero luego, obviamente empezaron a haber un montón de inundaciones, pero inundación tras inundación, Sí. tras inundación, tras inundación. Y entonces Más así las de, pestes, las plagas ¿qué y todo. hacemos? Tenían la opción, a Cortés le dijeron, no, llévete a Coyoacán, Sí. Ahí por unos establecete ratito, en Coyoacán. Ajá. Estaba ahí Tacos de el chupacabra. Palacio de Moctezuma, ¿no? taquitos. ¿O de quién era? Sí, ¿no? No Creo que estoy el muy segura, Palacio de pero sí era Moctezuma. uno de las Ajá. grandes ciudades. Entonces, establecete en Coyoacán, ya, Tenochtitlan es un desastre. Sí. Pero Cortés dijo, no, No, Tenochtitlan, tiene que ser tiene que encima ser de- Tiene Tenochtitlan. que funcionar esta cosa. Y entonces se pusieron a tratar de rehacer pues todo lo que ya estaba Ponle motor de gasolina al destruido. Tesla, pero tiene que Y jalar. no, fue un desastre. Porque ¿No? además ya el agua salada ya se había mezclado con No, la dulce, ya, ya pues no ya. era No, agua y que además, sirviera por para ejemplo, nada. exacto, porque además se contaminó con las aguas del drenaje, porque acuérdense que Tenochtitlán sí tenía drenaje. Sí, era O súper sea, tenía un limpio. drenaje pluvial, tenía un drenaje de aguas negras, tenía un drenaje de aguas grises, Sí. lo O separaban. sea, abrían el agua y de Todo. repente... Y así, uy, Ah, ¿qué es esto que así salió, de mamá? Carlos, ¿Lo ¿qué puedo tomar? comiste? Hay que hacer un Exactamente. conteo de los españoles, sí la cagaron. Sí, así los españoles sí la carne, exacto. Sí, Porque al momento de destruir todo, acuérdense que en Europa en ese tiempo, no sé si han visto que los castillos tenían, los baños literalmente eran cosas que estaban salidas de las... Sí. Porque Arriba de literalmente ellos, caían sí. al piso. al, Sí. Todo al- caía al piso. al agua, sí. O Todavía al hasta agua. el siglo Sí. XVIII se gritaba no. aguas. Exacto, en Europa, mientras que aquí Padrísimo. los aztecas sí tenían todo un sistema de tratado de aguas, porque el agua, que son esas las cosmogonías, ¿no? Para ellos el agua sí era súper importante. O sea, el agua era parte de su vida. Claro. Sí. Era el todo, ¿no? Y de repente llegaron, exterminaron y comenzaron, además, porque también algo que tenían los aztecas, y que eran muy bélicos, digo, los que les gusta la historia de México lo sabrán, sí eran un pueblo que a ellos les gustaba conquistar, o sea, por eso Claro. cuando Mm. los tlaxcaltecas ayudan a los españoles, Ah, sí, no es de gratis, Sí, es no. porque No, llevaban Sí, sí, siglos sí. dominados Eran los buleados, y eran sí, no los manches. buleados y a los que les quitaban las Ujú. tierras y a los que les... Ay, sí, y no solo fueron los Y tlaxcaltecas no, los que y los no apoyaron. solo eran los tlaxcaltecas, Claro. era todos los pueblos que estaban Nada más porque no conquistados. ampliaron la convocatoria. Porque Ay, qué rico. Sí, exacto. Porque no llegó el mail. Ajá. O ya estaban muy lejos de llorar. ¿Se acuerdan que eran los que corrían? O sea, era tan
O sea, estaban tan buleados que si, por ejemplo, el rey azteca decía, hoy quiero comer pescado, tenían que correr hasta Veracruz y regresar con el pescado fresco para que el señor comiera. Sí, pasó el otro día, pero fue porque la comer estaba cerrada. ¡Las caltecas! ¡Órale! Pero imagínate lo buleado que estaban, que eran los esclavos a los que mandaban a correr hasta Veracruz y de regreso. Era el FedEx. Era el FedEx del momento. El FedExcatl. Pues claro que cuando llegan los españoles y les dicen, vamos a derrocar estos compadres, pues dijeron, sí, a fuerza. Sí. Entonces matas a todos. Y los aztecas, ¿cómo eran? Hay muchas historias que se cree que los mismos aztecas destruyeron toda la documentación que había de sus... porque dijeron, me vas a destruir. Mira, pues yo también, porque eran dos pueblos bélicos, ¿no? Los españoles que traían un arma que ellos no conocían, pero los españoles también, los aztecas también traían fuego. Entonces prendieron fuego a muchas cosas que documentaban cómo se hacían las chinampas, cómo estaba mi desagüe, cómo armar mi ciudad. Y dijeron, no lo tienes tú, pero tampoco lo tiene nadie, ¿no? Entonces... esto se pierde aquí. Es todo, exacto, muy humano, es muy humano. Sí. O sea, si lo vemos es muy humano, la verdad. Pero pues se volvió un drama. Sí, es un drama. Se puede hacer Miyazaki, ¿eh? Sí, podría. Sí me lo imaginé así de... El arquitecto así prendiendo el pedernal. Sí. Claro. Y la chispa. Ajá. Sí. La verdad es que es una historia muy impresionante. Muy, muy, muy impresionante. Lo impresionante es que queda 10% y ese 10%, el 80% no sirve de nada, no tenemos nada. ¿Viste cómo lo hilamos? Sí, básicamente. Y regresando a la pregunta, tenemos muy poco. ¿Por qué no se usa el 80%? Bueno, pues son varios temas. Uno de ellos es un problema del campo mexicano, y eso es en general el campo mexicano. Y no solo el campo mexicano, sino yo creo que el campo mundial de pequeños productores. Es un problema el hecho de que cultivar como pequeño productor te cuesta más trabajo, cuesta más esfuerzo y te pagan cacahuates. Sí. Entonces está aunado a la pobreza, ¿no? Entonces la gente dice, oye, tengo estas tierras, pero pues, estoy pobre, pues la verdad es que mejor las abandono o las vendo y mejor trabajo como jornalero. Entonces lo que sucede, bueno, eso no pasa como tal en las chinampas, pero en todo México realmente eso sí pasa, ¿no? Se abandonan el campo y llegan en grandes empresas, compran esas tierras y al rato esas personas que era su tierra, ahora tienes que trabajar, ahora son jornaleros. La verdad es que es una situación muy triste. Pero además en Xochimilco concretamente, bueno, en las chinampas, porque también están en Tláhuac, el tema que decías de lo de patrimonio de la humanidad y eso, no, al revés, la patrimonio de la humanidad es realmente el sistema de cultivo. Okay. No es que esté protegido de que no puedes hacer nada, sino al revés. El sistema de cultivo es el patrimonio de la humanidad. Entonces, eso es lo que se quiere preservar, eso es lo que la UNESCO quiere preservar, ese sistema de cultivo. Pero justo sistema de cultivo tradicional. ¿Qué significa eso? Diversidad en los cultivos. ¿Por qué diversidad en los cultivos? Bueno, porque ahorita estamos acostumbrados a que vemos así campos de maíz, campos de trigo. Sí, pero echas a perder la tierra. De coco, ¿ya sabes? Son diferentes cosas. Echas a perder la tierra porque esas plantas solo absorban un tipo de nutrientes, que son los que ellos necesitan. Esa es una. Otra, tienes toda una biodiversidad que depende de que haya biodiversidad, claro. ¿no? De la parte de diversidad. Cosas. Sí. Exacto, diversidad. Entonces, si tú nada más cultivas chayotes, pues sí, vas a tener a los bichitos que dependen de la flor del chayote muy felices, pero todos los demás, bye. Sí. Y luego tienes a las aves que se comen esos bichos, desaparecen. Tienes roedores que desaparecen. Si tienes un sistema con peces, pues desaparecen. Entonces, lo que acabas haciendo es que pues, deshaces o matas toda la biodiversidad y acabas teniendo un tipo de planta, un tipo de insecto, un tipo de ave. Miyazaki, tipo, está. Así.
Eso lo que te genera luego son plagas. Claro, porque tienes uno Las de plagas. muchos. Tienes uno de mucho, Tienes mucho de uno, perdóname. tienes mucho de bicho uno, de un solo bicho. de un solo bicho. Y el que se comía ese bicho, pues ya Ya no no está. Ya no está está. porque Ya se llenó. ya se llenó. Exacto. Sí, sí les pasa. No sé si les ha pasado que Que se llenan. se llenan. Sí. No, por Comí ejemplo, demasiados grillos. si comen, Pues se reproducen se demasiado. reproducen demasiado. Exacto. Por ejemplo, No hay competencia. si ustedes comen solo una cosa, o sea, durante mucho tiempo llega un punto en el que te harta. Sí. Pues lo mismo le pasa, o sea, y llega y ya nunca jamás lo vuelves a comer, ¿no? Pues algo muy similar le pasa a la naturaleza. Cuando solo hay mucho de una cosa y no hay un balance, se satura y ahí es donde caemos en problemas de temas de falta de Pájaros con biodiversidad. sobrepeso y esas cosas. No, migran. Porque es así, pues, porque además solo Siempre ha tienen sido un pájaro, tipo de sí. alimento. Entonces, Sí. es un tipo de alimento que solamente me da un tipo de nutriente, en lugar de que haya muchos bichitos que me dan diferentes cosas, pues o se acaban extinguiendo porque les falta algo, o acaban migrando porque aquí ya no hay todos los recursos que necesito, solo hay un recurso. Y la solución del español es échale ahora insecticida. Exacto, y ahora Échale échenle insecticida. ¿Verdad? Échale insecticida, échale herbicida, échale el fertilizante Sí. químico, porque además ya no fertiliza. A mí de lo que me manera encanta natural. es, están disfrazados de astronautas Sí. tirando todo esto. En la comida que nos Y luego te dicen, Y pero luego te digo, cómaselo, es muy seguro, tome su ensalada. Conocí a un... bueno, yo trabajo ahorita en una empresa, justo una pequeña empresa, dueña de 4 chinampas. Ujú. Alrededor, son en total como 9,000 metros cuadrados. ¿no? No crean que la chinampa también. O sea, en creo mi que- mente la yo creo que chinampa se es esta imagina. mesa. Exacto, era una No, o sea, son eran unos terrenos grandes. terrenotes. Obviamente empezaron como pequeños terrenitos, pero luego se fueron ampliando y ampliando y ampliando, y ahora son terrenos bastante grandes. Hay chinampas de 3,000 metros cuadrados. Wow. O sea, son, Mi sueño. ya son grandes. Ujú. Pues ahí está, hay muchas a la venta. Sí. Voy a ir a buscar Pues una va. chinampa. Sí. Y justo uno de los agricultores que está como en una chinampa vecina, el otro día nos platicaba que él ya no usa muchos fertilizantes y herbicidas y demás, sino trata de hacerlo más natural, porque se empezó a enfermar muchísimo. No, De pues claro. todo, Sí. o sea, le empezó a dar todo. Él tiene 40 años y lo Un ves y niño. parece 60 años. Es un niño, un No bebé. inventes. Claro. Y él nos decía, no, yo ya casi no uso, o sea, más que cuando necesito, porque hay muchos bichos, pues ya le echo. Pero ya casi no, porque sí tenía yo muchas enfermedades. Entonces, eso va aunado con la pregunta de ¿qué chinampas comemos? ¿Qué Ajá. chinampas comemos? ¿De dónde viene lo que comes? Porque además los aztecas tenían el sistema de la milpa. Sí. Y eso, o sea, las milpas, nosotros le llamamos milpa a cualquier terreno que tiene un cultivo, y no es cierto. La milpa es un sistema. Que esas cosas, todos los aztecas me gustan mucho. Que eran el maíz, que tenía calabaza, que tenía chile, o sea, eran Frijol. Ah, que sí. tenían frijol, eran 3 o 4 cultivos, Ujú. todos al mismo tiempo. Y todos compartían Entonces nutrientes. todos sí. comparten Todos son buenos nutrientes amigos. Sí, sí. y todos le aportaban algo a la tierra, otro. Sí. algo al otro, algo al ecosistema. Y Ujú. obviamente, ¿por qué? Porque el bicho de uno mataba al bicho del otro. Entonces había un control de plagas natural, ¿no? Que era lo que estábamos Exacto. diciendo. Y entonces esos eran los famosos, las milpas. Y la milpa variaba un poco dependiendo de la zona y pues lo que se diera en la zona. Pero la base era el maíz, porque como es, si todos no han visto cómo nace un maíz, no crean que nace en una lata. Es una vara larga, ¿no? Es una vara muy larga a la que le salen los maíces. Entonces esa vara larga es lo que permite que otros cultivos como el frijol, la calabaza o el chile, que son enredaderas, Claro. lo usen de base, De base. para subir. Y además les da un poco de sombra. Y les da sombra, porque acuérdense Mira que qué tienen unas listos. hojas. En el Sí. rancho Skywalker, en el programa El Chef, dice algo la encargada de los cultivos. Le están preguntando, ¿no? Y si hay bichos, eso echas herbicida. Dice, no. Lo que nos funciona es cultivar tomatillos y los bichos se comen las Exacto. hojas de los tomatillos. Sí. Entonces tienen una producción de 30% de puro tomatillo para que no se coman los bichos las demás plantitas. Sí, o sea, es que la Son naturaleza... trampas de... Sí, trampas para esos naturales. bichitos, así de... Pues les Ujú. pones un snack súper Ajá, delicioso sí, que les claro. gusta más y entonces van todos ahí para allá. Sí, eso se usa mucho en métodos, lo que le llaman agroecológicos, porque orgánico y agroecológico no es lo mismo. Orgánico es una certificación de que no tiene químicos, ¿no? Ujú. Pesticidas, Que herbicidas. no se pone un bla, bla, bla. pesticida.
etcétera. Porque todo es orgánico, siento decirles, pero todo lo que tenga carbono, hidrógeno y oxígeno y bueno. nitrógeno es Bueno, orgánico. Ya pero... como bastante plástico y así ya vamos. Ya tienen sí. microplásticos. Un 12% de plástico. Pero digamos Estoy que esperando que el Pero microplástico ese es lo que es está otro tapando mi tema. úlcera. Es lo que hizo. ¿Cómo se llama esto? Como sellante. Una Sí, parchecito. un parchecito. A ver, pero, Se vuelve orgánico. pero Lubitas, platícanos, ¿qué es lo que comemos y por qué las grandes corporaciones arruinaron el mundo? Ah, ¿Están listos? Respiren. bueno, a ver, les vamos ¿en dónde compran frutas y verduras? En internet. En internet, ¿pero a qué? Sí, a internet, pero... Sí, sí, o sea, sí. hace años que no voy a un súper. Amazon. No, en la comercial. Walmart, En la- pero por en la en línea, comercial. ¿no? No, yo sí voy al mercadito. Mercado local. de por tu casa. Sí, sí. Y es mercado normal, ¿no? Que se pone Ajá, X exacto, días lo a sé, la... tal día. Sí. Va, Yo, la verdad, en Walmart. ok. Porque Yo el tengo precio un es más mercado Pero bajo siempre. abajo de mi casa. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes saben dónde se cultivó lo que compró? No, por supuesto que no. Algunos de ahí Ah, ya, Pablo, sí creo que- dicen que son controles, pero son... Pablo queriendo, son No, puestos queriéndonos chiquitos. Perfecto. humillar. Humillando al sabes- pobre. No, No, está bien. yo la porque verdad es que- al final es una muestra. Sí, No, es que esa claro. es la O sea, hay realidad. voy a gente que sabe, decir- gente que No, no, por ejemplo, sabe, es una ahorita muestra. Cero. como los terrenos de ahí se ven los nopales, vas pasando y ves los nopales y cómo están llenos de tunas. Entonces todos los puestos son de tunas Claro. de los vecinos. De que los están ahí. de la Entonces, comunidad. salen más barato y... No, son es de más, ese terreno más viejo. chabros. Sí. Una tona. Ay, a mí también. ¿Alguno de ustedes sabe la técnica que Ah, se pues usó no. para Sí, quién sabe cómo cultivar riega, lo que Mira, viene en cultivaron? internet, es lo más que te puedo decir. Mira, Exacto. lo más que puedes saber es, vas a sonar horrible, pero eso es de Eva, las lechugas que dicen son Sí. hidropónicas. Sí. Ah, sí. Entonces ya Y eso dices, porque dice en la etiqueta. hidropónica, exacto. Exacto. Que ni siquiera estoy segura, ¿eh? Ajá, Porque a lo exacto, mejor ni dice, es dice, hidropónica. pero quién Bueno, sabe. No, esas sí hidropónica no son- significa que sea más saludable tampoco. No, tampoco, nada más hay que, como es la Pero técnica bueno, de sí, porque cultivo, no trae- hidropónica. Seguro sí, porque no Sí, trae tierra no en la traen raíz. tierra, sí, Mientras esas no sí trae la están tierra hechas en la con raíz, agüita. quiere decir que la Ujú. raíz estaba en agua y ahí estaban echando todos los... Pero estás de acuerdo que es lo máximo que puedes saber. Si Sí. lo dice, o sea, para alguien que compra en el súper, si lo dice en la etiqueta. Y Sí. dice certificado orgánico, pero vete tú a saber si además le pegaron el logo o... Mira, lo que pasa es que orgánico es eso, es una certificación que dice que no tiene... Pesticidas, esos, ¿no? No, los pesticidas, hay químicos en general, ¿no? Pero no necesariamente que es ecológico. Claro. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser orgánico, pero puede ser monocultivo. O sea, lo que Y hicimos de destruir un la solo tierra. cultivo en un Ujú. cacho de tierra. Y eso es, si es orgánico, Seguro. pero no va a ser ecológico. Claro. Entonces, el otro término es agroecológico, el que no es menos conocido, pero pues realmente es agricultura y ecología, pues junto, está fácil. Agricultura ecológica. Y esa es digamos que la técnica que sería más amable con el medio ambiente y con uno mismo también cuando a la hora de que lo comes. Entonces, en las chinampas, la idea es esa, es que sean cultivos agroecológicos, Ya. ¿no? Cuando alguien usa fertilizantes, herbicidas, bla, bla, lo que sucede es que eso contamina también las aguas, Sí. ¿no? Porque obviamente está, pues, la isla, es una isla, le echas los químicos que le Se va eches, para el agua. matas lo que quieras matar ahí y matas otras Y otras matas cosas el en el ajolotito agua. que Y está el ahí abajo. ajolote que está en Matas el peligro de ajolote, extinción. matas lo que sea, ¿no? Pues son cosas que están hechas para matar, definitivamente. Pues sí. Entonces, el tema es que entre más industrializada se ha hecho la agricultura, menos sabemos y menos nos importa, la verdad, de dónde viene, cómo se produjo lo que nos estamos comiendo, Pero luego por eso nos morimos temprano. entre otras cosas. Y también es cierto que, digo, en algún momento me tocó trabajar para hacer estudios de mercado para compañías muy grandes de agroquímicos, Ajá, justamente, agroquímicos, exacto. tipo Monsanto y esas. Y la verdad es que son un monstruo. Y Sí. y tienen unos equipos de ventas que van para convencer a Ah, sí, las Monsanto personas es que todo un- tienen, o sea, Monsanto y la otra que es gris también. Su logo es gris. Pero que sí. también van y su trabajo es convencerte de, mira, esta semilla Ujú. modificada y tú estás así con tu Ay, pero luego también esa semilla la sopla el viento, llega al sembradío de Y se hace un Vichino y problema. entonces, Vichino, estuviste usando mi patente, págame. Sí. Págame, sí. Pero
Creo que ahorita sería buen momento justo para hablar también de los transgénicos. Y por qué, o sea, por qué todo el debate con los transgénicos y que unos en contra Los y otros vegetales a favor, LGBT, Esos son más. están de moda más o menos X y Z. Sí. Los transgénicos se inventaron en 1973. No tiene tanto. No tiene mucho. 50 Cuando un años. científico 50 años exactos. Feliz modificó 50 una bacteria. aniversario. Ándale. Un científico modificó una bacteria para que fuera más resistente a X y ya, y de ahí lo logró, de ahí empezaron a modificar ratas, luego se modificó por ahí un jitomate. Una oveja, un humano. Esa es clonación, ese es otro Eso tema. ya es otra cosa. Ahí sí yo ya no me meto. Ese es otro. Y la idea es que la idea era maravillosa. La idea es, vamos a hacer que algo sea más resistente a X cosa en particular. Entonces, pues tú dices, oye, por ejemplo, los jitomates que empezaron a modificar, que fueron el primer vegetal que modificaron. A la mosca amarilla, ¿no? ¿Es lo que hace resistente? No, cuando hicieron la primera modificación del jitomate fue a que se marchitaran tan rápido. Entonces dijeron, vamos a hacer que dure más tiempo el jitomate, ¿no? Qué Entonces, bendición. la idea es maravillosa, o sea, la idea de los transgénicos es maravillosa. Y dices, oye, pues ahora dura más el jitomate, entonces Y aún así se me echa a perder. Pues imagínate. No manches. Porque ¿sabes Compra cuánto menos, tiempo sí. tiene desde que se cosecha para que llegue? Ah, eso sí, Claro, cuando claro, llegó a sí. ti estuvo congelado. estuvo Yo no te lo congelado. quiero decir, pero ya está descongelado. Ya tiene por lo menos una descongelación. Chala. En realidad, muchos Sí, de Walmart y la comes, sí. los alimentos frescos que tú compras en el súper o en internet. Dígase. Digamos el súper. Sí me han tocado muchos plátanos mutantes últimamente. Eso Verdes para siempre. Ándale. Sí. Y Porque así, lo pones en el sol, afuera, Directo, así de Con colgando en el soda. retrovisor. y no. pomadita, Le tortilla, cagas. sí, verde. Nada funciona. Sí, plátanos verdes para siempre. ¿Qué es la...? Muchos de ellos llevan un mes desde que se cosecharon hasta que tú lo compras en el súper, llevan un mes de cosecha. No inventes, ¿De es dónde un vienen? montón. ¿Quién sabe? ¿Quién no se cultivaron? ¿Quién sabe? Pero bueno, Los españoles. Seguramente. Porque eran jitomates. pero bueno, regresando un poco a lo de los transgénicos. Entonces la idea era muy buena, ¿no? Y Ajá. empezaron a hacer... Que aguanten más, que sean Claro, más fuertes, etcétera. Que te cuesta menos trabajo que se den, ¿no? O sea, porque Claro, se que supone aguanten las heladas. Era lo que iba a decir, Que también sean empezó- resistentes a las a plagas. las plagas, ¿no? Para usar menos insecticidas y que fueras más resistente a la plaga. O sea, Exacto. todo eso no sonaba mal. Todo eso suena muy bien. Y Pero hay casos. humanos. Exacto. ¿No? Hay casos muy exitosos, obviamente. Por ejemplo, hubo una papaya en Hawái la papaya en Hawái estuvo al borde de la extinción. Y porque se modificó genéticamente se salvó. Entonces, bueno, obviamente hay casos súper buenos, hay casos muy exitosos. La verdad es que en toda la tecnología, humanos, es cómo se usa, Sí. ¿no? En inicio suena muy bien, en inicio la idea es maravillosa, pero ¿cómo lo usan? Entonces, ahí entra Monsanto, justo, ¿no? Grandes amigos. Y Me entran... imagino un luchador, la neta. ¡Monsanto! Aprieta tomates. Entra Monsanto y entra el famoso, a lo mejor algunos lo ubiquen, el glifosato. Ahí están los dos luchadores. Esa es la duda. Monsanto contra el glifosato. Monsanto y glifosato. Perdón si no puedo dejar pensar en luchadores ahora. Los transgénicos. Los transgénicos. Exacto, son los transgénicos. ¿Qué están esperando? Llegan en vestidito. Claro, a huevo. Pero bueno, regresando. Perdón, Lu. Se pondría muy buena. Super glam. Se lo imagino, la verdad. Con tacones. ¿Por qué con tacones? Por Porque son transgéneros. transgénicos. Son transgénicos. Súper tronados y transgéneros, pelo en pecho y con tacones. Muy mal. Es muy Me mal. gusta. Bueno, perdón. Bueno, ¿qué? Ya. Llegaron Ya el tengo glifosato. esa imagen en la cabeza. Monsanto. Ya. Monsanto Contra- el Creo que acaba el programa. glicosato. Glicofosfato.
glifosato. 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 ¿El glifosato Monsanto. qué es? El glifosato es un herbicida. Básicamente Pues ya es un asesino de hierbitas que están ahí porque cayeron sus semillitas y nacieron, ¿no? Pero como son hierbas que con los que no se puede comercializar, pues no son buenas, y son malas, dígase, malezas. Hierba mala, maleza. Entonces la maleza Maleza, wow. son hierbas que no comercializan, ¿no? Y entonces dicen que se mueran, ¿no? Y entonces el glifosato es un herbicida de Monsanto, pero que afectaba también, bueno, afecta, supongo, a todos, a la soya, que fue uno de los cultivos transgénicos ahorita que son más exitosos, prácticamente toda la soya del mundo es transgénica ya. Y él la hace a la soya, en la modificación genética que se le hizo, la hace completamente resistente al glifosato. Y entonces el glifosato se aplica para que mate toda la hierba y tener una soya espectacular, ¿no? O sea, Siempre tener mucha diseñas el soya. veneno, diseñas la planta que soporta el veneno y te dan de comer los dos. Sí. ¡Qué padre! Pero Am. el problema además está en que las hierbas mutan y entonces Ajá. se van haciendo más resistentes. Porque Claro. la naturaleza... ¿Se acuerdan cuando sale en Jurassic Life Park? finds a way. Life finds a way. Ian Malcolm, sí, señor. Sí. Gran sabio. Jurassic Park. Ujú. Se vuelven resistentes, que necesitas más cantidad de glifosato. Qué horror. Y más cantidad de glifosato, más cantidad de glifosato. ¿Qué pasa? Monsanto no cultiva. No, ni siembra, nada más te da la semilla. Sí. Monsanto vende. Entonces le conviene muchísimo porque dice, yo te vendo la semilla transgénica para que tú siembres soya y te vendo el glifosato, el herbicida, y entonces cada vez Negocio me vas redondo. a tener que comprar Versión más a mí. 2.0, versión 3. Pero además, tú no puedes estar obteniendo, es ilegal que tú obtengas semilla de la planta que ya creció. La semilla me la tienes que volver a comprar a mí, Sí. Porque la semilla es mía. porque la semilla es mía. O sea, literal estás diciendo el guión de Jurassic World Dominion. Más o menos. ¿Sí la vieron? Es eso. Sí. O sea, InGen crea a la plaga que se come las plantas, que te vende la solución para matar a la plaga, para que tengas las plantas que a InGen hace más chingonas. O sea, Es eso. chale. Entonces, en realidad, por eso hay tanto... El mundo es una distopía. Chale. Por eso hay tanta tanta gente está en contra, o tantas organizaciones están en contra de esto de los transgénicos y eso, no por la idea, Sí, exacto. Sino por Era el buena- uso de la válida, idea. pésima sino ejecución. por el uso. Porque además, a ver, ¿la hambruna en el mundo se ha acabado? No. No. Pon tu hambre ayer. Depende de qué tamaño. No se ha tenga. acabado, pero sí ha mejorado un poquito en términos de... Y Pero, pero- no en relación a cómo ha crecido. porque la idea era economía. Sí, ahorita la ya promesa- no hay no. razón para que haya gente con O hambre. sea, a ver, Exacto. la promesa de los transgénicos, transgénicos, ¿Transgéneros? transgénicos, perdónenme, de los transgénicos, era esa, es vamos a hacer cultivos resistentes Sí. para darle de comer al mundo, claro. ¿no? Y el gobierno les permite... Dale comer al mundo, exacto. Sí. Porque además Exacto. habían legislaciones en contra de las modificaciones que tuvieron que hacer lobbyings políticos en muchas partes del claro. mundo Sí. para que pudieran entrar, pero la promesa era, no te preocupes porque si hoy siembras 1 tonelada de maíz y eso te alcanza para darle de comer a 100 personas, con esto vas a poder sembrar 100 toneladas de maíz y entonces vas a poderle dar de comer a 1000 personas. Y decían, ¡ah! Esa No es la idea, manches, claro, la está idea está increíble maravillosa. pero no es cierto, porque la realidad es que si bien hay lugares donde la pobreza alimentaria se ha disminuido, no se ha disminuido en la proporción en la que han crecido ni los cultivos No, transgénicos, Ni la economía mundial. ni la ni economía nada. mundial, ni Ujú. mucho. En realidad lo que ha aumentado es la disponibilidad de alimento y su desperdicio. Sí, Como tus muchísimo. jitomates. Que se te echan a perder. No, ya. Oh, no, nunca se echan a perder, no se quedan ahí esperando. Esos son los plátanos. Esos son los Esos plátanos verdes. Los plátanos forever young. Forever Young. Forever Young. Entonces el problema es que tienes al plátano Forever Young Ajá. y al jitomate que se echa a perder Not y so le haces, forever. Ajá. lo echas a la basura. Exacto. Porque además tenemos la idea de que
o sea, cualquier cosa que ya tiene un hongo, pues ya está echado a perder. Ay, sí. Eso dijo internet, sí. Y eso dijo internet. Y hay muchos, Lo vi en TikTok. cuando preguntas como ese tipo de, lo vi en TikTok, Ajá. cuando le preguntas a expertos dicen, pues la verdad es que no, o sea, hay grados de contaminación Exacto. y hay veces que puedes salvar parte porque la mayoría de la gente lo que hace es le corta esos pedazos, lo echa y no, nadie se ha muerto de eso, ¿no? No, los hongos peligrosos a cierto punto son los de los quesos. Eso sí. Esos son como los más tóxicos. Ay, ya. No como... Creo que forcita, Por eso sí. digo así. Pero de esos no, esos son Calentar la especiales. quesadilla. Exacto, la calientas bien y Pero ya. no el que sale el manchego en el refri. Ah, ese. El que bueno. sale un hongo negro así asqueroso, ese sí es peligroso, pero... Digo peligroso entre comillas, porque obviamente te lo comes así, pues sí, pero... O sea, bueno, hay debates, ¿no? Pero bueno. En la fruta O y igual ni llegas verdura, a puntos de conciencia y Elevados. conocimiento elevado. Esos son otros Pasajeros. Ah, Esos son otros hongos. Córdiceps. Bueno, pero en Exacto, realidad... con ese. Y esos son otros hongos, muchos hongos. Pero en realidad nosotros siempre pensamos en el desperdicio de alimentos en casa. Sí. sí. Sí hay de mucho desperdicio de alimentos en casa, pero Imagínense en el súper. es el 11, No. espera, a eso voy. El 11% de todo lo que se desperdicia es en las casas. Es nada. No. Es el 11% de todo lo que se desperdicia. El 100% desperdiciado. Pero, Hacer ¿saben? un De chingo, todos sí. los alimentos que se producen en el mundo, se desperdicia el 30%. Es muchísimo. Y seguro a propósito para mantener los precios, ¿no? En algunos lugares, Descagadas y- en algunos lugares Supongo que en algunos casos. Llega a pasar, ¿no? Que llega a pasar hubo que- sobreproducción, tírala. Bueno, sí, claro, claro, claro. Yo he visto, bueno, no, yo no he visto, me contaron, tengo mis fuentes en Oaxaca, Ajá. que, por ejemplo, cuando hay camiones de jitomate y que no les quieren pagar el precio, lo que hacen es decirle a la gente, tráigase su bolsa, Sí. dígame cuántos quiere, y prefieren regalarlos a las personas. Ha habido varias manifestaciones Claro. aquí en el Eso Zócalo está que muy llegan y bien. llévense su piña y todo. Llévese así. su piña, sí, Ujú. para, Bueno. porque no te están dando el precio que tú quieres, te sale te mejor, pagan nada. te sale mejor Ajá. regalarlo para que no Sí. para no tener que tirarlo, porque había veces que muchas empresas, yo me acuerdo que noticias en la década de los 80s que me tocó, Sí, lo como tiraban que al mar. lo tiraban al mar. Sí, me acuerdo. Sí. O sea, tiraban los excedentes al mar, Ujú. sabiendo que tenías comunidades No. seguramente cerca del mar, a menos de 1 kilómetro, que estaban Sí, muriéndose de con hambre. hambre. Es que también el mercado es una jalada. O sea, me acuerdo cuando el petróleo hubo sobreproducción, llegaron a precios negativos y entonces te pagaban para que consumieras. O sea, también. Pues es que, mira, volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan lo del No, así capitalismo no me enteré, rapaz? no me tocó. Así, ojalá me pasara con la gasolina. Misterios de la No, pues o sea, economía. la realidad es que, o sea, sí hay un capitalismo rapaz, porque, ¿no? Que es parte de lo que estamos platicando, es porque algo que sonaba una buena idea, llega alguien y dice, sí, pero voy a hacer millones. Por ejemplo, y no me importa si eso se va a destruir tú, porque yo voy a hacer Exacto. millones, que luego me voy a morir y mis nietos van a despilfarrar y van a ser pobres otra vez. Y que al final no tiene sentido realmente para la humanidad, para el mundo. O sea, yo veo a la humanidad como no algo separado del medio ambiente, de la naturaleza, porque como que siempre Ujú. estamos No, pues no. acostumbrados a que una cosa es la naturaleza y otra cosa es la sociedad. No, pues no. No es No. cierto, todos somos parte de lo mismo. Sí. Entonces, todos somos lo mismo, Nada ¿no? más somos la parte más loca de la naturaleza, pero somos. Mira, jodido. Sí, güey. Pero además, Ese y el pajarito que baila así para... Está un poco con lo que Segunda te parte, decía. es más loca. Sí, esa es una parte loca. Sí. Pero la verdad es que nos sentimos muy indispensables para el mundo, pero no es cierto. Pero al contrario. No, al revés, al al revés. contrario, No, sí, o sea, Somos una parte de... Sí. Si algo deja que la nos- inteligencia artificial se dé cuenta del Pero, orden de calma, las Fer, cosas, perdón. calma, Fer. Pero ¿estás de acuerdo que la pandemia, o sea, lo acabamos de vivir, la pandemia en el 2020, un año la gente se mantuvo en sus casas y se cerró el agujero en la capa de ozono? Un año. No, el agujero de la capa de ozono ya estaba cerrado Pero- porque hubo un cambio en la legislación en los años En los 70 refrigeradores. de Con las- los de fluorocarbonos. gases de los Pero ya ves fluorocarbonos. que había un espacio, había espacios en la que... Sí hubo cambios, pero según Hubo yo- cambios. sí, No, sí hubo. Pero Fer. no sé si en la capa de Ya, ozono. ahorita vamos a buscar. Bueno, Pero bueno, el chiste es que sí, hubo, sí hubo menos en las emisiones de emisiones de seguro, CO2, sí. sí, que es de otra cosa. Luego, ¿las chinampas nos van a salvar, sí o no? Sí. Se estima de que si toda esa zona del lago de Xochimilco y las Chinampas desapareciera, la temperatura en la Ciudad de México aumentaría a 2.5 grados centígrados. Chingo. Entonces, de ahí también nos dice Imagínate en esta cabina, no manches. la importancia de que se conserve toda Claro. esa parte. Lo que estamos tratando Creo que de es hacer. mínima ya, Sí. ¿no? En lo que estoy trabajando ahorita, Sí.
en lo que estamos tratando de hacer es justamente trabajar en esa conservación y en esa reactivación de las chinampas. Entonces, nosotros buscamos a pequeños productores que todavía estén produciendo y decirles, oye, a ver, tienes toda esta chinampa y estás produciendo un cachito chiquitito, vamos a que produzcas más y a que se te pague de manera justa. Pues sí. Es un poco, es complicado por lo mismo de que no sabemos de dónde vienen las cosas, ni nos importa. Entonces, a medida de que nosotros como consumidores no le demos el valor a las cosas, pues decimos, pues está de la fregada la economía y está de la fregada el campo mexicano, pero no haces nada al respecto, ¿no? Entonces, si tú como consumidor dices, oye, sí me importa y compro en línea, pero hay otras opciones para comprar en línea. Es decir, ¿cómo llega uno hoy a ese tipo de compras? Perfecto. Hace 10 años, El Buen Campo, que es donde estoy trabajando ahorita, hace 10 años fue aquí la primera tienda en línea que conectaba pequeños productores con consumidores directamente. Entonces, en todo lo que es la Ciudad de México y parte del Estado de México, tú puedes entrar El Buen Campo y compras directo. Entonces, tal cual, te entregan cada semana tu cajita de frutas y verduras en casa, que es directo de los productores. Entonces, así como El Buen Campo, hay otras empresas que hacen lo mismo. La verdad es que son poquitas, son bien poquitas, pero que sí existe. Y de hecho, una de las mejores maneras, la segunda mejor manera de hacerlo, pues es también a través de los mercados. Porque normalmente los mercados sí son gente que o ellos mismos producen o le compran al que produjo, ¿no? Es como muy directo y muchas veces son pequeños. Les compran a pequeños y compran a pequeños. Los supermercados lo que hacen es comprar en cantidades industriales para que siempre tengas o sea, siempre que vas al súper hay montañas de cebollas, montañas de manzanas. Imagínate el desperdicio que se produce porque siempre tienes que tener montañas y además tiene que estar fresco. Entonces, y además, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? O sea, hay cosas, obviamente, muchas importadas. Entonces, todos esos pasos que siguieron ese producto para que llegara hasta el súper, cada paso fue un desperdicio. Desde la cosecha hay desperdicio. De ahí al almacenaje hay desperdicio. Primer transporte, desperdicio. Segundo transporte, desperdicio. Almacenaje, desperdicio. Otro transporte, desperdicio. Súper, desperdicio. Te lo llevas a tu casa y desperdicias. Y nunca maduró el maldito plátano. Y el plátano sigue verde. Entonces, claro, entre menos pasos haya entre la cosecha y que llegue a tu refrigerador, va a haber menos desperdicio automáticamente. Y aparte generas menos gases de efecto invernadero porque no tienes que mover con tanto transporte. Exacto. Pero además, imagínate, nosotros ahorita ya estamos como todos muy conscientes de los problemas ambientales que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Que problemas de agua, otros, bla, bla. sí. Ahora imagínate, si de toda la producción mundial, el 30% se desperdicia, eso fue 30% de agua usada se desperdició. El 30% pues del transporte o del almacenaje o lo que sea, se desperdició. El 30% de las tierras, que para las tierras hubo deforestación. Entonces, 30% se desperdició. O sea, esa deforestación sirvió para nada. Entonces, es una cosa que dices, wow. O sea, entonces, las chinampas es solamente, digamos, un ejemplo que además, pues, es patrimonio de la humanidad, la verdad es que es una joya, es algo maravilloso lo que tenemos ahí, que implica tantas cosas, ¿no? Medio ambiente, pues, al apoyo al campo, ayudar a la gente al final a que salga de la pobreza, porque es pagarle un precio justo. O sea, son tantas cosas en tu pequeña acción, que es, en vez de comprar a súper, te compro a este otro. Y ya. Eso es todo. Okay. Pero luego pensamos, somos
somos uno de millones, pensamos que no hacemos ninguna diferencia. Pero en realidad, la diferencia es muchísima. Órale, qué interesante. Ujú. Pues, chinampas. Compramos chinampas. Ya compró un terrenito, hermano. Hay muchos. Voy Hay a muchos. investigar. No creo que haya en Toluca, ¿o sí? No, pero me No. voy a ver a la chinampa. Sí, No, sí, allá vas a en ver. Xochimilco. Chinampa, Sí, ¿verdad? no, ya los invito a comer. Y pues también- Flor de calabaza. Lejos Sí. del frío. Y me hago amiga de los niños y lo invito a Flappy. Miren, es un círculo virtuoso. Fíjense que otra cosa que hace bien padre el Buen Campo, y ahí los invito a todos los que... Si les interesa, está el link abajo en la descripción Mil. del programa. Y no nos están pagando ni dando verduras ni nada. Es porque nos interesa Nos apoyar importa. este tipo de cosas. A toda la gran audiencia de Floppy, Ujú. pueden ir a las chinampas Órale. y ustedes mismos ir y cosechar y que se lleven a su casa su lechuguita. ¿Cuántas veces han comido algo que cosecharon ustedes mismos? Ah, eso estaría increíble. Nunca. Sí, un par de Bueno, jitomatitos y unas fresas. que te haya cosechado, sí, que yo haya sembrado y hecho todo No, el proceso, sembrado no. todo, Un sí, jitomate. Ujú. Un aguacate que bajamos. Pues un ahí árbol. mismo puedes ver dónde se cultiva, cómo se cosecha, todo el proceso. ¿Qué tipo de actividades son esas? ¿Cómo está? Tenemos, sobre todo, hay dos tipos de actividades. Hay más, pero bueno, hay dos tipos de actividades principales. Está una que es el amanecer en el lago. El amanecer en el lago es ir bien temprano, antes de que salga el sol. Ujú. El sol siempre sale temprano, entonces hay que levantarse temprano. Ir para allá, llegar a Xochimilco y te embarcas en una trajinera, no en una chinampa, en una trajinera. Sí, no se mueven. Sí, las chinampas No, no, no se se mueven. mueven. Te embarcas en una trajinera o en kayak, también se puede ir en kayak. Y Ah, en qué kayak es padre. maravilloso. Y vas a ver el amanecer en un spot del lago de Xochimilco bien bonita, y ahí sale el solecito. Después de ahí te vas a la chinampa, Vas a la chinampa. Ajá. Desayunas ahí en la chinampa, ahí tenemos la mesita, todo muy rústico campirano. Ujú. Y tienes una explicación súper padre de la historia, lo que es, bla, 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 un poco de lo que hablamos aquí. Ujú. Y un taller de la siembra, el trasplante de las plantitas ya, algunas ya más creciditas se trasplantan, y la cosecha. Esa cosecha te la llevas a tu casa. Ok. Entonces, es básicamente, eso es un amanecer, pero también tenemos otro plan que es un poquito más tarde, que es con niños. O sea, claro, para los para que que tengan no- niños, también pueden llevar No a los los pares niños. temprano. Y es básicamente lo mismo, solo no ves el amanecer, todo lo demás lo haces prácticamente igual y está más enfocado a niños. También la explicación y todo es más enfocado a niños. Y además, por ejemplo, estaba viendo esto de el Buen Campo. Tienen una promoción como de entregarte una canasta semanal que va cambiando dependiendo la fecha. La temporada. Es producto de temporada. De temporada. Por ejemplo, ahorita que empieza yo la quiero época mango de... Atulfo todo el año. Exacto, ese es el problema, que todos Sí, queremos todo el mango año. atol. Por ejemplo, ahorita que empieza la temporada de frío y que necesitas más vitamina C en el Exacto, cuerpo el para mango. protegerte, están mandarinas, tunas, naranja, papaya, guayaba, pera criolla. Mira, muy bien. Porque te Exacto. va a dar lo que necesitas. Es que además esa es otra cosa que supongo que tiene que ver con toda esta conciencia de lo que comemos, es De conciencia. ecoconciencia. Ecoconciencia. Con conciencia. Ecoconciencia. Es justamente, hay ciertas cosas que tienes que comer en ciertas épocas porque la naturaleza te va a volver agreste, entonces necesitas cierto tipo de nutrientes. Claro. Pues es que al final la evolución, o sea, la evolución es la evolución. Claro. O sea, si nosotros evolucionamos comiendo cierto tipo de cosas en cierta temporada, tiene una razón. Ujú. Entonces, comer alimentos Un de juguito de temporada mandarina. hace que que tú tengas mejor salud. porque te estás nutriendo como debes de nutrirte. Entonces, sí, siempre eso de que nosotros siempre queremos eso, mango atulfo todo el Quiero el año. mango. Y es así como, no, a ver, eso nomás es de verano. Ajá.
Aquí lo que se hace es eso, En es diciembre. pues lo que te Mi toca mamá. porque es lo que hay, porque es lo que es de temporada. Sacan mangos en las piñatas, así. Y Ataulfo. Y Ataulfo. Sí, no sé si no quiero. No paraíso, No, Ataulfo. Ataulfo. Sí. Vale, qué interesante, Lu. Sí, la verdad es que es todo, es todo un mundo y yo creo que es todo un mundo, yo creo que pero que no está separado de todo lo demás que digamos que nos aqueja como... Pues sí, es parte de todo nuestro... Es parte de nuestra vida sin saber que lo es, ¿sabes? O sea, ya que oyes esto dices... Como algo tan sencillo Plátanos como es que verdes. como y cuándo como y de dónde viene y eso Ajá. lo ignoramos tanto. Y te voy a decir una cosa, luego nos quejamos mucho de, ya me dio gastritis por comer mucho chile. No, no es cierto. Te dio gastritis porque porque estás enfermo y tienes una bacteria que te está atacando y necesitas ir a un doctor a componerte. Es lo mismo, es de, es que no sé por qué, pero no sé, todo me cae pesado. No, es que tienes una dieta. Es bien pesado, ¿no? Es bien pesado. No, todo lo que como me cae pesado. No, es que tienes una mala dieta porque... O sea, puedes comerte unos tacos al pastor y no pasarte nada, pero si chetos, diario sí, todo el año. chetos, ¿no? Si comes Todo el solo tacos al con Claro, de chetos. claro. Pero si solo comes tacos al pastor y chetos, pues seguro Bueno, te vas a claro, enfermar. la nutrición está súper vinculada con los colores en la alimentación. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los genes que dan Ujú. ciertos colores también están relacionados con otros genes que tienen ciertos nutrientes. Ajá. Entonces, entre más colorida también sea tu alimentación, vas a tener más nutrientes en general. Entonces, O sea, hasta eso nos pone fácil la naturaleza. Así, a ver. Come uno de cada color. colorcitos. Come uno de cada A ver, color y vas a desde estar niño bien. te gustan los colores. A ver, no te compliques. Verde, amarillo. Es uno Quiero de cada azul. color. El blueberry, ahí está. El blueberry, ahí está. Es natural. Te iba a decir Hay de todo. Sí lo hay, sí lo hay. las Good Pops azules. Los taquis azules. Ahí entra el taqui azul. Ya patrocínanos. Base de alimentación. Floppy. Unos taquis azules. ¿eh? Sí, Base del alimento. No, pero sí está sencillo. La verdad es que qué chido. investiguen Sí. iniciativas de estas porque supongo que hay muchas a nivel, bueno, no hay muchas, pero supongo que a nivel nacional debe haber algunas Sí. que pueda hacer. Y a nivel mundial supongo que también hay gente luchando a favor de Eso se da mucho en Europa. Es muy común en Europa. En Estados Unidos es más o menos, sí es común, como los, ¿cómo les llaman? Los local markets o algo así. sí. ¿Cómo le llaman? Sus mercados. Sí, exacto. Sí. Ellos, los productores, van y ofrecen sus productos. Equivalente aquí. Y también aquí en, la verdad es que, digo, los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos todo, literal todo. Entonces nada más es cuestión de buscar tantito y listo. Sí. Mira O sea, que tú has ido a ver al mundo si hay todo o no hay todo en diferentes lugares. Y tú sí sabes que esta ciudad hay todo. Hay todo. Están los Busca- episodios de Mochileando. Buscan los de los mochileros. Ajá. Sí, ahí verán. Slow travel es lo que decía al inicio Slow del programa. Slow travel. Slow travel, sí. Sí. Entonces Lu es un buen referente para saber que aquí sí hay de todo. Sí, hay de todo. Sí. O sea, sí es cierto. Aquí Lo hay fue a de certificar. todo, buscando tantito. Fue a buscarlo. Esforzándose O sea, así Lu, eres como poquitito. el Batman de los vegetales. Fuiste por todo el mundo a entrenarte hasta que llegaste Hasta a que tu ciudad y llegaste aquí. regresaste a Sí, ser dije, una no, aquí. justiciera de la Sí. buena alimentación. Me encanta. Sí. Pues sí. Pues sí. Fue algo que me di cuenta viajando por el mundo. La verdad es que en Latinoamérica somos muy afortunados por gran parte de Latinoamérica. Tenemos una biodiversidad maravillosa. Ujú. Tenemos tantos productos todo el año que queramos. O sea, todo lo que queramos todo el año. Y la verdad es que no lo apreciamos tanto. Cuando tú Siempre te vas, pasa. digo, normalmente como que la gente de acá nos gusta viajar a Europa, pero cuando viajas a Europa y ves así, ¿qué? ¿Una manzana? ¿2 euros? Sí, se pasan. Es realmente cuando dices, Con eso me compro un kilo. claro, ¿y qué variedad hay? Tienes manzana, plátano y ya. Sí. ¿No? O sea, Ajá. casi no hay variedad, Exacto. casi no hay nada. Sí, y es todo muy es bien Y claro. aquí estamos peleando entre el Ataulfo y el Sí, el paraíso. Ataulfo todo el año. 4 manzanas distintas. Exacto. Sí. La verde, la amarilla, la más amarilla, la menos amarilla, la roja, la medio roja y amarilla. La Star. Porque no voy a decir nombres porque no voy a entrar en Exacto. detalle. La Sí. Stark, la Sí, la verdad Roger, sí está la mal. Marvel, Todos esos. todas. Sí, y vas yendo a otros lados. Digo, toda la franja que es el trópico, Sí. la verdad Ajá. es que somos súper privilegiados, igual hacia... Sí, India, ¿no? Y así.
a India, India, bueno, es que India es enorme, entonces India. La franja de la Bueno, India. la franja de India De un cacho de India. casi el norte. El sureste asiático, ¿no? Es que hay tanta variedad de alimentos, Ajá. pero que a la vez, como los damos por hecho, no los apreciamos o no los aprovechamos tanto. Tipo Tailandia, Vietnam y así. Uf, sí. Pues es que fíjense, nada más También aquí estoy tienen hablando de buenos mangos. plátanos. Aquí tienes plátano de Chiapas, luego tienes plátano macho, luego tienes plátano dominico. O sea, solo en plátanos hay 3 tipos de plátanos que están disponibles y cada uno es diferente. Y los puedes comer. Entonces, Sí. creo que sí es. Yo sí entiendo cuando dices el sentimiento de que dicen, "Ay, soy yo, sí soy yo". ¿Y qué? Bueno, pero si son muchos tus, también eso va ejerciendo una presión poco a poco hacia las legislaciones y hacia las empresas Sí. y hacia la conciencia, y que ya no pueden regresar. Porque también algo muy cierto es que las redes sociales le han dado un poder y una voz a la gente, ¿no? Como todas estas empresas que están diciendo, no, es que la gente debe regresar a sus trabajos porque el home office y hay movimientos que te dicen, no, a ver, o sea, todos, acuérdense que los derechos no se ejercen, se pelean. Entonces Sí. tienes que luchar por tu derecho a tener Sí. las cosas que, o sea, no te los van a dar. Los derechos no se dan, los derechos se pelean. Entonces Exigen. todos se exigen. Entonces también está en ti en tener que la calidad de vida no solamente es, ¿no? Que puedas estar cómodo, que tengas un balance vida-trabajo. También es que puedas comer bien y también es que, como dice Lu, que sepas, ¿no? Que no desperdicies la comida. También implica que comas variado. También implica, o sea, calidad de vida es todo, no nada más pedacitos de tu vida. Sí, y que te tomes el tiempo tantito de pensar qué implica. O sea, qué implica lo que tienes ahí. Qué implica las acciones que haces. Y es cierto, muchas veces como que uno piensa, sí, pues yo nada más soy yo. Pero lo que haces tú repercute en tu círculo y no sabes hasta dónde llega esa influencia. Es buenísimo. Porque sí, es cierto, o sea, la gente que dice, ay, pues de algo me tengo que morir. Pues sí, ojalá que tú te mueras. Ya, ¿no? Ajá, sí, de preferencia. De preferencia tú. Sí, pues sí. Sí. La realidad es que no. O sea, la verdad que tú dices, pues de algo me tengo que morir. La otra persona lo va a repetir. Sí, es cierto, sí, de algo me tengo que morir también. Y la otra persona lo va a repetir. Sí. Y por eso ahora es un dicho muy común. Porque una persona lo empezó a decir y un montón Bueno, de al gente menos ya ya lo no dice, fuman en ¿no? interiores. Ajá. Exacto. O sea, hay avances. Pero eso de que dicen, pues es mi vida y yo y no sé. Yo Pues, hago Sí. lo que quiera. En realidad Bueno, no pues es- sí, pero en realidad pues, no es cierto. ¿para qué Vives en dices? una sociedad. Sí, Ajá. Y en esa sociedad, cada uno influye en los demás. totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, no? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo? Y entonces, pues, sí, haz lo pues que si te multiplicas toque, lo que al tú final. haces por 8,000 millones de personas, no, el planeta no da. Entonces tenemos que cuidarlo un poquito. Que es muy chistoso porque parte de las cosas que decía deGrasse Tyson, Neil Neil deGrasse deGrasse Tyson. Tyson, es decir, estamos luchando por tierrizar Marte, Ujú. Sí. lo cual implica que tenemos la tecnología suficiente para tierrizar la Tierra. Exacto. O sea, nada más, o sea, ¿para qué queremos ir a hacer Marte que dice que está árido, reseco, que ya está todo, o sea, Sí, sí. no tiene Sí, condiciones, no tiene vamos a atmósfera. ponerle atmósfera? Pues mejor luchemos por este planeta que sí Sí. tiene atmósfera Sí. y que sí podemos, o sea, que sí tendríamos que poder rescatar, ¿no? Claro, Sí. De acuerdo. claro. Y si no, por lo menos hay que morir luchando. Pues, Pues sí, digo, al Sí. final, y es que mira, la gente, o sea, nos desesperamos porque queremos ese mundo ideal, ¿no? Que Sí, lo queremos ya. Y lo queremos ya y dices, Ataulfo todo. el- Ataúd todo el año. claro, y quieres ese mundo ideal y lo quieres ya. Pero tú no sabes, en realidad, de la influencia que tú estás teniendo, cómo sería si no lo hubieras ejercido, esa influencia. O sea, no puedes comparar tu realidad de ahorita con tu realidad de cómo hubiera sido si tú hubieras hecho otras cosas diferentes. Mira, nada más, por Ujú. ejemplo, para que tengan En el 2000, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, se abrió la categoría de halterofilia para mujeres. En el año, Apenas. en el año 2000, sé que Apenas. suena hace 23 años. sí, Apenas. Entonces, Sí. y venían luchando por, o sea, Pues el voto que hasta los 70, ¿no? el voto, O sea, la eso es mayoría apenas de los, 50 años. que son 172 países, 152 países en el mundo. 200. 200 y pico. 200 y pico, Sí. bueno. Pero no me sé exactamente, pero
el 80% el 80%, ni siquiera el 100%, de los países en el mundo, apenas en la década de 1980, llegamos al 80% de otorgarle el voto a las mujeres. No, pues estábamos cañones. O sea, no estamos hablando de hace 300 años, es hace 50, entonces, pues sí, Entonces, las miren, cosas no son una rápidas, chinampa toman Pero tiempo. ¿ves? regresando a lo del agujero de ozono que decías hace ratito, Del agujero. ese es un ejemplo exacto de cómo sí podemos revertir los efectos negativos de la Tierra. Claro. Sí. O sea, ahí todos los países se pusieron de acuerdo, las empresas tuvieron que acatarse a la nueva legislación, Exacto. Nos íbamos a se morir. cambiaron los gases y se terminó de cerrar en el 2020, como decías. Claro. Y la mejor manera de cambiar algo es hablar de eso. Sí. O sea, hablar de lo que tú crees que se debería de cambiar. Y por eso estamos aquí. El Por día de eso hoy. estamos hablando de Exacto. esto. Las chinas. Por eso en Hablando Floppy de hicimos un hueco Exacto. Sí. extraño para... Un hueco en la atmósfera de Floppy. Pero hablamos de historia, de aliens, de Sí. tecnología, de De aliens un poco... medio escatológico, en algún punto se Como volvió debe todo, ser. de mango a Ataulfo, o sea, Maño Tulfo hasta el cansancio. Plátanos mutantes. de plátanos luchadores mutantes, transgénero. Sigo con la- transgénicos, con la- transgénicos y lucha de- Transgénicos transgénicos genéricos. genéricos. Sí, y esto fue el episodio 111 de Floppy Radio con nuestra querida Lu. Muchas gracias por venir. Gracias, Gracias, Lubita. Educarnos, cultivarnos y... pues, Y mira, por quién va a trabajar en cultivar una iniciativas chinampa. así. Exacto, echen Sí. un ojo. Y ojalá llegaran Sí, a Toluca. los links están abajo, pueden checarlo ahí. Vayan, si tienen vayan. dudas, Hay que comentarios, comprar lo que sea, canastitas. ya saben que pueden comentar también, ahí lo leemos. Acuérdense de, ya lo oyeron, si ustedes quieren hacer el cambio y pasar la voz, le dicen a alguien, oye, ve ese episodio de Floppy, estuvo muy bueno. Entonces pasan la voz. Y le dan nos like, ayudan a se todos. suscriben, nos ayudan a todos. Excelente. Todos Y crecemos. si de veras quieren cambiar su estilo de vida, podrían ir empezando por ir a ver cómo viven en las chinampas. Sí, ahí está, bien padre. ahí está el link abajo. Pueden checar eso y hacerse un paseíto allí. Y, ¿cómo se llama la engrenación? Recuérdame. El buen campo. El buen campo. Ya van a saber qué chinampas estoy comiendo. Qué chinampas fue este episodio. 111 Floppy. Nos vemos la siguiente semana. Acuérdense de suscribirse, darle like, todas esas cosas. Ya saben. ¿Ya para qué les digo? Ya no tengo que decirlo, Ya, ¿sí? campanita. Sí, mejor lo Campanita. siento. Campanita. Compártanlo con sus Compartan, amigos, comenten. familiares, Todo. 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 Y así, chinampas forever. Esto fue Floppy.